tergiversado el concepto de masculinidad de ser un hombre, que un hombre puede ser una mujer. Terrible, ¿no? Y no porque ser mujer sea menos, sencillamente porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. No es que se trata de quién es más o quién es menos, sino que una mujer no puede ser un hombre y un hombre no puede ser una mujer. O sea, se ha tratado de construir el término para finalmente acabar con él. Ok. Entonces así es nuestra sociedad. Nosotros también vivimos en una sociedad moderna que ha impuesto sus opiniones, sus definiciones y que sin duda nosotros de alguna forma hemos podido adoptar y acomodarnos. Y puede que no seamos extremistas, ¿no? Yo aquí veo que todos efectivamente somos hombres, ¿cierto? No veo aquí alguna mujer que diga, yo me autopercibo como hombre. No, aquí todos efectivamente somos hombres. Pero es muy probable que sí hayamos adoptado ese tipo de definiciones, ese tipo de opiniones, y los hayamos incorporado a nuestras vidas por una sola razón. ¿Saben cuál es? Que nuestro corazón tiende a eso. Nuestro corazón tiende al pecado, nuestro corazón tiende a la comodidad, nuestro corazón muchas veces se resiste a hacer lo que Dios nos diseñó y la capacidad que Dios nos dio para hacer. ¿Qué? Hombres. ¿Listo? Vamos a ir reflexionando un poco en eso. Entonces, que en el espacio que ya tuvimos y en este y en los talleres que vienen, le pido a Dios que podamos lograr considerar con seriedad, ya no cuál es el concepto de la sociedad del primer siglo o cuál es el concepto de nuestra sociedad acerca de lo que significa ser hombres, sino qué es lo que Dios definió desde el principio en su diseño de la masculinidad. Porque finalmente ser hombre, el mejor que puede decir qué es ser hombre es aquel que creó al hombre. Y estoy hablando del varón, no solamente del varón y la mujer, sino del varón particularmente. Aquel que creó al varón, ese es el que puede decir con total claridad y acierto qué significa ser hombre. Y vamos a ir a las escrituras para reconocer eso y yo lo invito a que usted pueda contrastarlo y le pido a Dios que por su palabra Él pueda ayudarle y animarle a reconocer el diseño de Dios en su masculinidad y evaluar sus propios criterios en contraste con ellos. Esos criterios claramente se deben buscar en la Biblia, no los podemos buscar en libros de psicología, no podemos buscarlos en libros de sociología, porque finalmente van cambiando con el tiempo y llegan a un punto en el que lo primero que dijeron luego lo contradicen, entonces no es algo seguro. Vamos a encontrarlos en la Biblia. Y por la obra, por la convicción del Espíritu de Dios en nuestras vidas, la idea es que podamos retomar el camino adecuado como hombres, ¿de acuerdo? De hecho, le voy a pedir a cada uno que piense por un momento. Yo no asumo que usted o que yo estamos plenos en nuestro rol como hombres. Yo pienso que hay cosas por mejorar en nuestras vidas. ¿Usted piensa igual o piensa que ya está perfecto todo? ¿Qué opina? Gracias, hermano. Yo también pienso lo mismo respecto a mí. Entonces, necesitamos ir por ese camino que va mejorando, que va madurando conforme al diseño de Dios. Y que al mismo tiempo nos ayuda a ir madurando conforme al hombre más hombre que ha existido. ¿Cuál es el hombre más hombre que ha existido? Jesús. Impresionante, ¿no? El hombre más hombre que ha existido sobre esta tierra, que ha caminado sobre esta tierra, se llama Jesucristo. ¿Cómo ser esos hombres desde el modelo y el rol divinos? Desde el modelo de Dios, desde el diseño de Dios. ¿Cómo ser esos hombres? ¿Cómo llegar a ser esos hombres? Dos aspectos que son los que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan. Uno, se requiere fe en Cristo. Para ser esos hombres que pueden vivir conforme al modelo divino, conforme al rol que Dios trazó, se requiere fe en Cristo. Por lo que acabamos de decir. ¿Qué fue lo que acabamos de decir? Jesús ha sido el hombre más hombre, ¿cierto? Ahora, si usted y yo pensamos, bueno, ¿cuál debería ser el hombre por excelencia? ¿Cuál debería ser? Señor. Ok, ¿y cuál fue el primer hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Adán debería ser el hombre por excelencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con ese hombre? Cayó, ¿cierto? Ese hombre desobedeció a Dios,
ese hombre incumplió su rol de portarse varonilmente. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso, Dios mismo, el Dios eterno, Dios el Hijo, él no fue creado, sino que se encarna y se hace un hombre, al punto que la Biblia lo llama como el postrer Adán. El postrer Adán. El hombre que realmente vive como un hombre varonil. Y que jamás desobedeció a Dios, que cumplió su rol, que no descuidó lo que tenía que cuidar. Ese es, por eso se requiere, ese es Jesucristo y por eso se requiere fe en Cristo para cumplir ese modelo y ese rol divino. Y por otro lado se requiere el ejercicio de la piedad para la madurez. Entonces, tener fe en Cristo y ese ejercicio de la piedad para la madurez. Ahora, ¿por qué decir o qué significa que se requiere fe en Cristo para cumplir el rol divino? Bueno, porque no es una capacidad meramente humana. ¿Y qué significa tener fe en Cristo? El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan dice, miren, Jesús hizo tantas señales que si se quisieran escribir libros, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo en cuanto a señales. De hecho, Juan selecciona 7, las 7 que él considera por inspiración del Espíritu de Dios para presentar a Jesucristo. Y luego dice versículo 31, pero estas, las que Juan escribió en su evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se necesita fe en Cristo para recuperar ese modelo y ese rol divino. Y esa fe en Cristo implica esto. Creer, no decir meramente yo creo en Jesús, no, sino creer específicamente lo que Juan está diciendo aquí. Crean que Jesús es ¿quién? El, no, ¿qué dice acá primero? El Cristo. Crean que Jesús es el Cristo. ¿Cómo así el Cristo? El ungido de Dios, el señalado por Dios, el separado, apartado por Dios para. Crean que Jesús es el Mesías, como acaba de decir Steven. Luego sí crean que Jesús es, juntamente con eso, más bien crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que está diciendo, porque lo ha dicho todo el Evangelio, cuando Juan dice que Jesús es el Hijo de Dios, lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Crean que Jesús es el Mesías, el Cristo. Crean que Jesús es Dios, Dios el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿saben qué quiere decir eso de creyendo? No dejen de creer. Si a usted lo llaman, usted contesta a su celular y usted dice, ¿dónde está? A los casados, ¿no? ¿Sí le he pasado alguna vez ese tipo de llamadas? ¿Dónde estás? Estoy jugando. ¿La acción está en qué? En presente continuo, ¿cierto? Estoy jugando. Bueno, para que creyendo, eso es algo que debe ser continuo en la vida, ¿no? Yo creí hace un tiempo o creí hace un año, no. Creyendo, para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, creer significa reconocer nuestra necesidad de salvación evidenciada por pecados que provienen de un corazón malo, un corazón perverso. Yo no conozco su corazón y usted no conoce mi corazón y gracias a Dios por eso. Porque de seguro usted me iba a mirar mal algún día y tal vez yo a usted. Porque nuestros corazones tienden a ser así, tienden a ser malos. ¿Sí? Piense por un momento en su corazón. Usted sí conoce su corazón, ¿sí o no? ¿Y es bueno? ¿Siempre? A veces hay cosas mal en su corazón. ¿Sí? ¿Y cómo se siente cuando identifica eso? ¿Mal? Ok. Entonces necesitamos reconocer que sí tenemos una necesidad que nuestro corazón la evidencia. Necesitamos que cambien las cosas. A veces pensamos lo que tiene que cambiar es lo externo. Lo que antes hacíamos hay que corregirlo, pero Jesús no dice eso. Jesús dice, esas cosas que se hacen afuera, malas, no es de afuera, sino es de dónde, que se generan. Del corazón del hombre vienen los malos deseos, las avaricias, los hurtos, las fornicaciones. Todo eso está en el corazón del hombre, los homicidios. Todo eso está en el corazón del hombre. Entonces lo primero para creer o para tener, para cumplir ese rol es tener fe en Cristo e implica o empieza más bien con reconocer nuestra condición separada de Dios, opuesta a Dios. Lo otro es reconocer que Jesús es el Cristo, aquel hombre a quien Dios designó para salvar
Porque si alguien que sí se puede, el único que puede sacar al hombre de esa condición es Jesús, nadie más puede hacerlo. Y reconocer que solo en Cristo Dios da vida eterna, para que creyendo tengan vida en su nombre. Es un regalo. Y la única forma de alcanzar ese regalo es que Dios lo otorgue mediante la fe en Cristo. Entonces, lo primero que decíamos es, se requiere fe en Cristo. Si usted aún no tiene fe en Cristo, le animo a que usted pueda reconocer quién es Cristo, pueda reconocer su condición y pueda ver a Cristo de esta forma. Yo necesito a Cristo. Mi corazón realmente, evidentemente, manifiesta que lo necesito. Lo otro, lo segundo es, se requiere el ejercicio de la piedad para la madurez. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:7. Pero nada tengan que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Quiere leerlo más suave? La Nueva Traducción Viviente dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. ¿Sí? ¿Claro? ¿Más claro? O sea, no se paren en una esquina a hablar entre ustedes, hay cuentos de viejas y fábulas. En lugar de eso, entrénense para la sumisión a Dios. Se requiere para ser esos hombres que cumplen con ese rol y ese modelo divino de ser hombres, se requiere el ejercicio de la piedad para la madurez. Es como un deportista. Un deportista, ¿qué necesita para ser un buen deportista? Disciplinarse, ¿cierto? En levantarse todos los días a las 5, desayunar y acostarse, ¿sí? No. ¿Qué necesita entonces? ¿Qué tipo de disciplina? Entrenamiento. ¿Cada cuánto? Diario, ¿cierto? Probablemente a diario. Además, ¿qué más necesita? Alimentación, ¿cierto? Listo. ¿Y qué más necesitaría? Una sola cosa y ya. Descanso. Bueno, super. Entonces una cuarta cosa. ¿Qué más necesitaría? Abstenerse de ciertas cosas. ¿Sí o no? Porque él puede alimentarse bien, él puede entrenar a diario, él puede madrugar, pero luego no abstenerse de la rumba en la noche. Y por ejemplo, pienso en muchos deportistas que su vida nocturna les acaba su entrenamiento y su vida diurna, ¿sí o no? Entonces es una mezcla. Bueno, aquí dice eso, ejercítense para la piedad en vez de estar andando hablando fábulas y cuentos de viejas. Eso es para hombres, ¿sí o no? Ok. Em, esa disciplina o ese ejercicio es, es es un siguiente, es un resultado de haber depositado fe en Cristo. Uno no se ejercita en algo en lo que uno no, no, no conoce, ¿cierto? Si yo quisiera empezar a ejercitarme no sé, no tengo ni idea, en judo, bueno, pues yo primero tengo que vincularme a la academia y empezar a aprender y saber cómo es el reglamento y todas estas cosas y ya después sí sigo por ahí. Bueno, por eso la fe en Cristo es primordial para luego sí ejercitarnos en la piedad. No, usted y yo no vamos a querer ejercitarnos en algo en lo que no creemos, ¿o sí? ¿No? Ok. Entonces, eso es primordialmente. Ahora, vamos a pensar en ese ejercicio de la piedad para la madurez. Este pasaje en el que nos vamos a centrar y con este pasaje nos vamos a quedar de aquí en adelante mirando algunas cosas extradicionales, es un pasaje que todo el tiempo se ha usado y está correctamente usado porque tiene ese propósito para identificar quién puede ser un pastor en una iglesia cristiana. ¿De acuerdo? El pastor en una iglesia cristiana debe cumplir para ese ejercicio pastoral con estos requisitos, pero no es exclusivo de ese rol de aquel que quiere ser pastor. Realmente es deseable para todos los hombres de una iglesia cristiana. Todos deberíamos vivir a la luz de este pasaje. El pasaje dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ese obispado es un término que se usa a la par con anciano, a la par con obispo, pastor y anciano, son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice obispado habla de pastorado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador.
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces son los requisitos bíblicos para un obispo, pastor o anciano, que es lo mismo, pero en realidad son requisitos para cualquier hombre creyente que quiere y anhela ejercitarse en la piedad, y que desea hacerlo por su propósito de cumplir el rol masculino, el rol que Dios le ha brindado en su familia, en la iglesia y en la sociedad, en su contexto en el que él se encuentra. Y hoy vamos a hablar en el segundo taller de esos roles específicamente. Ahora, el texto presenta un marco general y ahí ya lo pueden ver. El marco general de este texto, de estos requisitos, es esa palabra. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Irreprensible. Muy bien. ¿Qué será irreprensible? ¿Qué piensan? Que no tenga nada de qué acusársele. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué más se les ocurre que puede ser? Que no se pueda reprender. Por lo menos no justamente, ¿no? Ok, listo. ¿Qué más? ¿Algo más quieran decir? ¿No es que qué? O sea, ok, ok, súper, muy bien. Ser irreprensible no implica perfección. ¿Listo? Ser irreprensible no implica que la persona, o el hombre particularmente, porque aquí está hablando de un hombre, deba ser perfecto, como dice José muy bien. No, no es que el hombre sea perfecto, no es que el hombre no tenga ninguna infalibilidad, porque si fuese perfecto y no tuviese nada falible, ¿quién sería realmente? Pues estaría muerto, ¿sí? O sea, nadie, ningún ser humano cumple literalmente con ese tipo de características. Entonces esa palabra no está diciendo que sea perfecto, que sea infalible, no, no está diciendo eso. Más bien está orientado a que tal hombre no se ha encontrado culpable, ¿sí?, a la luz general de su vida. No se ha encontrado culpable a la luz general de su vida. Ahora, general no significa superficial. Vamos a ver así por encima a ver cómo está ese hombre. No, lo que significa es un panorama que cubre varios aspectos de la vida de ese hombre, varios aspectos que permiten evaluar su integridad. ¿Usted cree que los hombres debemos ser evaluados? Vamos a votar. ¿Listo? ¿Usted cree que los hombres debemos ser evaluados? Levante su mano. Ok, bájela. ¿Alguien cree que los hombres no debemos ser evaluados? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? O que está bien. Ok. Sin duda, el hombre, y estoy hablando de los varones, debemos ser evaluados. ¿Por qué? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, aquí hombre habla de hombre y mujer en Proverbios 14:12, pero apliquémoslo a nuestro contexto, a los hombres. Hay camino que a nosotros, varones, nos pueden parecer derechos, pero el fin de ese camino, ¿cómo es? La muerte. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Que a nuestros ojos nosotros podemos considerar que vamos como bien, pero al final darnos cuenta que íbamos como mal. Y ya no hay opción, ya llegamos al resultado final que es ¿cuál? La muerte. Miren, sí necesitamos ser evaluados. Sí necesitamos que nuestro camino sea corregido. Quiero preguntarle, usted, como creyente, ¿usted se dio cuenta que usted iba por un camino directo a la muerte antes? ¿En qué, recuerda el momento en que se dio cuenta de eso? ¿Mm? Y antes de eso, ¿cómo se sentía? Bien, ¿cierto? Bien, yo voy bien. Yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo no tengo problemas con Dios, yo no tengo problemas con nadie, ¿cierto? Pero ¿cuál era el fin del camino que iba caminando? La muerte.
Yo particularmente era uno de esos. Yo, yo soy, mejor dicho, juicioso, honesto, servicial. Yo barro mi casa. O sea, yo soy, y no tenía ni idea que mi fin era la muerte. Entonces sí necesitamos ser evaluados porque a nuestro propio parecer el camino por el que vamos está derecho. Ahora, esto en términos de salvación, pero en términos generales, nuestro rol como hombre puede verse a la luz de esto. ¿Qué creen? ¿Sí? Hay cosas en nuestro rol como hombre que a nuestros ojos pueden parecer derechos, pero que realmente su fin es la muerte. ¿Qué opinan? ¿Sí? Ejemplos, un ejemplo rápido, o varios ejemplos que se les ocurren. Ok, ¿cierto? La crianza, a mí me criaron así, yo voy a criar así, ¿cierto? Y puede que este sea un camino que no es derecho. Yo necesito ser evaluado en ese sentido y ser corregido, probablemente. El rol del esposo necesita ser evaluado y corregido eventualmente, ¿qué creen? ¿Sí? Miren, yo tengo por la misericordia, literalmente lo destaco, por la misericordia de Dios, tengo 25 años de matrimonio y la semana pasada, esta semana que acabo de culminar, me senté con mi esposa a hablar de varios temas. Me dijo, ay, quisiera hablar contigo de algunos temas y a mí me dio miedo. De ese miedo sí, que escalofrío, que le siente uno por todo el cuerpo. Pero como yo me estaba portando varonilmente, le dije, sí, claro, ¿cuándo quieres que hablemos? Pero con el escalofrío por dentro, ¿no? Entonces, porque además que yo la vi seria, ¿no? Entonces dije, wow, este tema de verdad me sacudió así un poco. Entonces me senté a hablar con ella. Ese día en la tarde nos sentamos, hablamos y tocó unos asuntos especiales y dentro de lo que tocó me hizo reflexionar mucho. Y yo tengo 25 años de matrimonio, por la misericordia de Dios, tengo 25 años. Yo puedo decir, "Ah, yo ya me las sé, todas, yo ya me las sé todas". Y cuando ella se sienta y me dice, mira, esto, quería decirte esto, ¿qué opinas de aquello? Así, ¿no? Y yo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero fue glorioso para mí sentarme y escucharla y decirle luego y responder a lo que ella me estaba diciendo. Claro, me tuve que morder la lengua para dejarla hablar, ¿no? Porque, espérate, espérate, espérate. No. Pero no, fue una conversación muy especial. Y me ayudó a darme cuenta que a mis ojos, ese rol, que según yo estaba súper bien, habían aspectos que todavía necesitaban. Hermanos, necesitamos. Y solteros, lo mismo. ¿Cómo es? Levanten la mano los solteros. Oye, hermanos, listo. Igual ustedes en su rol como hombres, hombres jóvenes o hombres solteros, también pueden evaluar y decir, ok, yo estoy viviendo una vida bien y a mis ojos está bien como estoy viviendo. Bueno, deben ser evaluados también, porque puede que sus ojos los estén engañando, su criterio los esté engañando, ¿de acuerdo? Y el fin sea la muerte. El hombre también debe ser evaluado porque, Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Necesitamos ser evaluados porque el criterio nos puede engañar, pero también el corazón, nuestro deseo, nuestro anhelo, lo que nos mueve, eso es engañoso. ¿Y saben quién es el que conoce el corazón y nos puede sacar del engaño del corazón? Es yo, Jehová, Dios mismo, y nadie más. Ahora, si somos sinceros, cuando usted desea algo, no sé, normalmente uno pasa por alto muchas cosas que uno sabe que no están bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Le pasa o no le pasa? Nos pasa. Deseamos esto, lo quiero, lo voy a conseguir. Bueno, pongamos un ejemplo general, ¿no? Yo quiero, no sé, los últimos tenis de moda, ¿cierto? Los quiero. Pero yo sé que dentro de mi presupuesto, tal vez no alcanza, no alcanza. Ah, pero ¿qué importa? Yo los quiero. Pero me va a tocar entonces no cumplir con aquello y con lo otro, pero los quiero, yo miro a ver cómo hago y las compro.
Mi corazón, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué hizo el corazón conmigo? Me engañó. Yo sabía, ¿cierto? Y cuando ya me doy cuenta que, uy, no cumplí con aquello, y no cumplí con lo otro, y no cumplí, yo ya sabía, pero yo me dejé engañar. Necesitamos que alguien nos libre. Dios mismo que escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según el camino, según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, ya habiendo definido que efectivamente sí necesitamos ser evaluados, vamos a considerar esos aspectos de 1 de Timoteo 3 que deben ser evaluados. Acuérdense cuál es el marco. El marco es ser irreprensibles. ¿Lo recuerdan? O sea, es como, vamos a ver a ese hombre es usted, ese hombre soy yo, en ese marco de irreprensibilidad. ¿Correcto? Es decir, vamos a mirar diferentes aspectos de la vida de ese hombre que quiere, que anhela madurar en su rol como hombre, sea joven o sea adulto, y vamos a ver dentro de ese marco qué tan irreprensible es. No qué tan perfecto, porque ya descartamos que no se trata de perfección, no se trata de eso. Listo. Entonces vamos a arrancar. Estos aspectos que están aquí se pueden catalogar o se pueden organizar en tres aspectos. Uno es su integridad y su templanza. Ese es el primer aspecto que le voy a invitar a que usted reflexione en su propia vida en este momento. ¿Quién mejor que usted para reflexionar en usted mismo, no? Usted se conoce mejor que cualquiera otro de los que está aquí. Así que empecemos con eso. Su integridad y su templanza. Dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino. ¿Qué será templanza? Dominio, ajá. ¿En qué le hace pensar la palabra templanza? Firmeza, resistencia, ¿cierto? Si no me equivoco, me corrigen por favor y si me equivoco, me perdonan. La templanza creo que incluso se le mide a los metales, ¿sí, cierto? Ok. El temple. El temple es lo que se le mide a los metales. Y esa palabra muchas veces la usamos para las personas, ¿cierto? Particularmente para quiénes. ¿Qué personas? Para los hombres. A ver, bueno, no se usa tanto hoy en día, yo no lo escucho tanto, pero ¿qué tanto temple tiene? ¿Se ha escuchado esa frase? Bueno, ¿y qué están diciendo? ¿Qué tan resistente es, cierto? El metal particularmente. Bueno, una persona. ¿Cómo sabemos qué tanto temple tiene? ¿Qué tanta templanza, fortaleza, firmeza tiene? Bueno, debe ser sobrio. ¿Qué será sobrio? ¿Qué será ser sobrio? Piensa, piensa con sobriedad, ¿no? O sea, piensa con claridad. Tiene claridad. Listo. Prudente. ¿Qué será prudente? No, yo no quiero decir nada por prudencia. Que mide sus palabras, ¿cierto? Que a veces que no se deja llevar, ¿cierto? Sino que mide sus palabras. Decoroso. ¿Qué será decoroso? Respetuoso, amable, ¿ok? Hospedador, ¿qué querrá transmitir esa idea de hospedador? Servicial, ¿cierto? Particularmente aquí, en este contexto del primer siglo, era alguien que recibía a una persona en su casa y la acogía. Nosotros no necesariamente hacemos eso, el contexto es un poco diferente, aunque podemos hacerlo sin problema. Pero pensamos en otros, los acogemos, les ayudamos, ¿cierto? No solamente estamos pensando, o no deberíamos estar pensando solo en nosotros mismos, sino en otros. Evalúe eso en su propia vida. ¿Cómo está su sobriedad? ¿Qué tan claro usted piensa? ¿Qué tan prudente es o decoroso? ¿O qué tanto piensa en otros? Hospedador, ¿de acuerdo? Otro aspecto de esa integridad y templanza es no dado al vino. ¿Qué será no dado al vino? Que no le guste el vino, pero que le guste la cerveza, ¿cierto? El brandy, ese es... Ahí no dice nada de brandy, ahí no dice nada de aguardiente, el guaro sí se puede. Ok. Sí, ese sí. El que le gustó el vino es el que lleva, porque pues los demás sí pueden seguir sin problema. No, ¿cierto? No dado al vino es que, o la implicación es que el hombre sea dueño de sí mismo. ¿Qué pasa cuando una persona bebe demasiado? Y aquí el pasaje no está diciendo que el hombre no pueda beber.
Ahorita aclaro eso, ahorita al final hablo un momento de eso. Pero ¿qué pasa cuando una persona bebe demasiado? Pierde el control, ¿sí o no? Yo espero que usted nunca haya estado en esa situación en su vida. No voy a decir que levanten la mano ni nada, pero cuando uno ha estado en esas circunstancias, ¿cierto? Todos tenemos un pasado oscuro. Pierde el control, pierde el control, no sabe dónde es vecino, y lamentablemente ya no es dueño de sí mismo. Habla hasta por los codos, otros lloran hasta por los codos, ¿cierto? Otros se ríen hasta por los codos, otros confiesan todo lo que no debieron haber confesado, ¿cierto? Y al otro día ya tienen las maletas listas en la puerta. Pero no, yo no dije eso. Se necesita que ese hombre sea dueño de sí mismo. Eso es lo que se necesita cuando dice no dado al vino. ¿Usted es dueño de sí mismo? Ahora, en términos concretos, dice que no se entrega al licor, cualquier tipo de licor, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que el hombre no pueda acompañar un almuerzo con una copa de vino, por ejemplo, o no pueda eventualmente tomarse una cerveza o algo por el estilo. Eso no es pecaminoso en sí mismo. El otro día estaba pensando en algo. Ah, claro, porque si uno quiere justificar algo que tiene en su corazón, uno busca el versículo y lo encuentra, ¿sí o no? Si uno lo encuentra. Bueno, el otro día estaba pensando en que cuando Noé, Noé fue salvado del diluvio, ¿lo recuerdan? Él y su esposa. ¿Y quién es más? Sus hijos. Sus tres hijos con las esposas de ellos. Fueron cuatro parejas. Y ellos repoblaron la tierra. Una de las cosas que hizo Noé, que la Biblia narra, es después de que quedaron solos, él cultivó una viña, ¿lo recuerdan? ¿Lo han leído? Listo. Y cuando la viña le dio frutos, yo no sé cuánto tiempo dura una planta de estas para dar fruto, él la recogió, ¿cierto? Hizo vino, ¿y qué hizo? Glu, 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 ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. No sé. Lo que sé es que él y se emborrachó, ¿cierto? Entonces yo dije, wow, tremendo que dentro de las cuatro parejas que quedaron poblando la tierra, porque fue literalmente así. Una que era, digamos que el representante de todas, que era Noé, a quien Dios eligió para continuar con su familia. Pues se haya embriagado. Lo primero que hizo fue embriagarse. Y con eso sus hijos después. Uno particularmente pecó. Hermanos, si usted eventualmente, o yo eventualmente, nos entregásemos al vino, ya no vamos a ser dueños de nosotros mismos. Y vamos a acarrear pecado a otros, ¿cierto? A nuestra familia y a otras personas. Entonces, reitero, no se trata de ser legalistas en ese sentido. Si a usted le gusta un buen plato, una buena pasta o una buena carne, de seguro hay un buen vino que lo acompaña, ¿cierto? Si usted va a un buen restaurante o algo así, hay un vino y lo acompaña. Pero si usted se entrega al licor, ya usted no es dueño de sí mismo. Sería muy difícil ver a un hombre creyente, y de nuevo quiero aclarar, no quiero verlo o que me lo interpreten de forma legalista, pero lo digo si fuese yo, para mí sería muy difícil verlo a cualquiera de ustedes en una esquina tomando con un grupo de amigos, ¿cierto? Con el petaco debajo y con, ¡Pastor! Venga y se toma una fría para la C. Ahora, más triste sería que yo voy para allá. Sería más triste todavía. O sería muy triste. Yo esperaría que usted se ponga triste si usted me viera a mí en esas. Gracias, Real. Ese no es el que se para ya el domingo a predicar y mírelo, cómo levanta el codo. Ujú. La mesura. Un brindis. Ujú. Ya. Ujú. Súper, súper.
Súper, gracias por el comentario, Jaircito. Ya te doy la palabra y es para que quede en el audio allí. Sí, efectivamente, no solamente el licor es algo que hace que el hombre ya no sea dueño de sí mismo, sino las drogas, los alucinógenos tradicionales, culturales o modernos, finalmente cumplen el mismo propósito, que el hombre ya no sea dueño de sí mismo. Eduardo. Ujú, ujú. Sí, como que acabas de salir del alcoholismo y yo te voy a invitar a una cerveza para celebrar. Pues no. Sí. Sí, claro, sí. Se vuelve un obstáculo, una piedra de tropiezo. Es que, ay, por fin llevo un año sobrio. Ay, que te felicito, ven, celebremos con un brindis. No, pues terrible. Estoy dañando a mi hermano. Y iba a decir algo ahí. em, Hermanos, de verdad que el tema de ser dueño de sí mismo es necesario resaltarlo. eh, Entre nosotros u otros hermanos o otras personas que yo particularmente pienso en algunas personas que conozco que no necesariamente están aquí, que el alcohol ha destruido sus hogares, literalmente, ha destruido a sus hijos, su relación con su esposa. Entonces sí debemos ser sabios en eso. Si usted tuvo problemas con el licor en el pasado, otros puede que no hayamos tenido problemas con el licor en el pasado, pero tal vez otros con las drogas, o otros con algún tipo de sustancia o cualquier cosa, evítelas. Si usted sabe que empieza por una, pero no para, no se tome ni una. Y eso no es legalismo, ¿eso qué sería? Sabiduría, sabiduría. Les voy a contar algo de mi vida. Si alguien se entera, es porque ustedes contaron o porque vieron la predicación por YouTube. Cuando yo tenía como 10 y... Como no es una predicación, hablo de mí. Cuando yo tenía como 10 y... Bueno, cuando conocí a mi esposa hoy en día, yo tenía 19 años. Mi esposa me dijo, yo tenía tres amigos. Bueno, eran dos amigos y éramos los tres. Y a mí me gustaba mucho hacer algo que no es pecado y era jugar billar con ellos. Y bueno, jugando billar, yo decía, bueno, pero yo como tengo principios bíblicos, yo no tomo. Entonces yo me tomo dos gaseosas, tres gaseosas y juego billar, que me gustaba jugar billar con ellos. A mí me gustaba, a mi esposa, cero. Pero yo le decía, mira, voy a ir a jugar con fulano, voy a... Y ella, yo, pero no voy a hacer nada malo, no voy a tomar nada, yo solo voy a jugar. "Mm". Bueno, después, cada vez que tenía esa invitación con mis amigos, ellos no, ninguno era cristiano, sino podíamos estar ahí jugando y pues pagando lo que hubiese que pagar y eso. Yo siempre quería ganarles, nunca les ganaba. Ellos eran mejores que yo en eso. Pero con el tiempo me di cuenta, bueno, pero finalmente mi esposa se molesta, pierdo tiempo y cuando regreso pues ella está ahí como dispuesta conmigo. ¿Qué gano? Claro, esto lo digo porque fue la convicción que yo recibí. Dije, no, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Siguieron siendo amigos, pero ya no fueron amigos de juego. Sencillamente de vez en cuando me reunía con ellos, almorzábamos, compartíamos algo, les hablaba del evangelio. Y eso cambió y aportó muchísimo en esa época a mi relación con mi esposa. Muchísimo. Ya era mucho más ameno estar, saber para ella que yo me iba a ir con ellos porque el temor de ella no era infundado, era real. Cualquier cosa podía pasar. ¿Sí? Incluso que ni siquiera te tuviera que ver con mis amigos y conmigo. En un billar hay de todo, ¿sí o no? Hay de todo, cualquier cosa podía pasar. Gracias a Dios nunca pasó nada, pero no era infundado lo que ella eventualmente me planteaba. Entonces, hermanos, ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, dueños de nosotros mismos es un aspecto a evaluar. Evalúelo en su propia vida. ¿De acuerdo? El siguiente aspecto tiene que ver con su vida familiar. Son solo tres. Este es el segundo. Y con eso terminamos. Dice, marido de una sola mujer.
Y el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Marido de una sola mujer es decir, esposo de una sola esposa. Y esto tiene que ver con aspectos como la intimidad. La intimidad debe ser santa. De hecho, la intimidad entre el esposo y la esposa es santa. Esto significa, cuando dice esposo de una sola esposa, porque eso es lo que traduce literalmente el texto, aunque aquí dice marido de una sola mujer, que una persona que quiere cumplir su rol matrimonial, o su rol, perdón, de hombre, y está en unión libre, debe casarse. Debe casarse. No debe quedarse en el vínculo informal, ¿de acuerdo? Sino que debe evaluar que ese vínculo ha sido bendecido por Dios. Debe evaluar eso. Marido de una sola esposa o esposo de una sola esposa. Sin ese vínculo en el que Dios ha dado su bendición, la relación de intimidad es un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado a la luz de la Biblia? No se llama, sí se llama fornicación. Es fornicación. Y es algo que Dios no aprueba, ¿de acuerdo? Entonces, un resultado de la fe en Cristo, y entiéndase bien, un resultado de la fe en Cristo es desear agradar a Dios en una o dos cosas. ¿De acuerdo? Gracias, Reinaldo. Un resultado de la fe en Cristo es querer agradar a Dios en todo, ¿sí? Entonces, aquí estamos colocándolo en este aspecto que es la vida matrimonial, el ser casado, pero aplica en todo. Una persona que realmente ha conocido a Cristo va a empezar a querer vivir de forma agradable a Dios en todas las cosas. Ahora, ¿eso va a pasar de la noche a la mañana? Algunas cosas sí, otras no. Algunas van a ser un proceso en la vida de esa persona. Pero debe haber un deseo genuino por empezar o por querer agradar a Dios. Buena pregunta. Entonces, ¿el matrimonio civil es válido? Por ejemplo, la respuesta es sí. ¿Por qué es válido? Porque lo ejecuta una autoridad delegada por Dios. Cuando Jesús estaba bajo el juicio que le armaron adrede que era ilegal, y fue ante Pilato y Pilato le dice, yo tengo autoridad para matarte o para dejarte ir. ¿Y qué le responde Jesús a Pilato? No, tú no tendrías autoridad a menos de que tuviese sido dada de arriba, ¿cierto? Y Pablo le dice a los romanos de que la autoridad que tienen los hombres es una autoridad delegada por Dios. Por eso los creyentes debemos someternos a toda autoridad porque toda autoridad es delegada por Dios, excepto en aquellas cosas que son opuestas a lo que Dios claramente expresa en su palabra. Y aún en esas cosas debemos hacerlo con el respeto que corresponde, ¿cierto? No sublevándonos, sino manifestando el respeto. Entonces sí, el matrimonio civil es válido y una persona que desee honrar y cumplir con su rol como hombre debe considerar esto, debe ser esposo de una sola esposa. Y esto es parte del llamado a un hombre que quiere vivir varonilmente. Ahora, ¿pero qué pasa si es? Bueno, vamos a mirar ahorita lo del soltero. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si ya es casado y además ya tiene hijos, ¿cómo debe ser esa crianza de sus hijos? ¿Cómo debe ser? ¿Qué dice ahí? Debe tener a sus hijos sujetos. Él es la autoridad en su hogar, ¿cierto? La escritura lo describe a él como cabeza de quién? De su esposa, ¿cierto? Cabeza de su hogar. Y cuando lleguen los hijos, también él debe saber liderar a sus hijos. Pero ¿cómo lo debe hacer? Con toda honestidad. Debe hacerlo con honestidad, ¿de acuerdo? Entonces debe velar por sus hijos. Recuerden que ya lo vimos atrás, todo lo que haga debe hacerlo amando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese versículo de hace un momento? Ok, debe amarlos, debe amar a su esposa, debe amar a sus hijos y debe hacerlo con honestidad. No puede comprarlos, tampoco puede presionarlos de una forma incorrecta, ¿cierto? Ay, mira, amigo, si te portas juicioso, yo te voy a comprar ese regalo que siempre has querido, pero tienes que obedecerme, tienes que hacerme caso, no me puedes hacer quedar mal en la calle o con mis amigos o no. Pues, ¿qué está haciendo? ¿Eso es honesto? Lo está coaccionando, ¿cierto? O también puede querer
si definitivamente te portas mal, te voy a dar una que, mejor dicho, no vas a volver a nunca más vas a querer desobedecerme porque yo soy tu padre y no sé qué. No, ¿cómo debe hacerlo? Con honestidad. ¿Y qué implicará ser honesto en ese sentido? Íntegro, transparente, ¿cierto? Transparente. Tolerar no el pecado, pero sí, entendiendo que soy su padre, que lo estoy formando, que lo estoy ayudando, que lo estoy animando, ¿cierto? Y que cuando es niño y quiere correr como loco por todo lado, pues bueno, es niño, ¿de acuerdo? Pero si hay cosas en las que no me está obedeciendo, ahí soy tolerante. Pero si hay cosas en las que claramente le di una instrucción y no está obedeciendo, pues debo guiarlo a ese aprendizaje con toda honestidad. Em, ¿Qué pasa si es soltero? Miren lo que dice 1 Corintios 7. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. Yo quisiera que ustedes no pasaran por dificultades, dice Pablo. El soltero, ¿qué cosa? Tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Cómo se ve ese aspecto de la vida familiar en el soltero? Porque dice que en la vida familiar el que es casado, bueno, debe ser marido de su esposa, esposo de su esposa, debe haber un vínculo delante de Dios válido, pero en el caso del soltero, ¿qué debe hacer? De acuerdo con este pasaje, ¿qué debe hacer? Debe tener cuidado de las cosas del Señor. Miren, esto es interesante, solteros. Levanta la mano otra vez los solteros. Ah, otra vez a mí. Esto es interesante porque ustedes dicen, no, súper. Yo soy soltero, yo no tengo que responder por esposa, yo no tengo que responder por hijos, yo no tengo que responder por nada. ¿Sí o no? Ah, no, pues feliz. Bueno, sí, gloria a Dios, porque pues ser soltero, pues no es un estado incompleto, usted está completo es en Cristo, así como el casado no está completo en su cónyuge, está completo en quién? En Cristo también, ¿cierto? Por eso hablábamos que el primer aspecto es la fe en Cristo. Pero el soltero no está cumpliendo su rol familiar, su rol, perdón, como hombre, si no tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Se entiende eso? ¿Están de acuerdo? Eh, Más o menos. Ah, sí, claro, gracias, Carlitos. Entonces, miren, si usted es soltero, usted tiene algo que no tiene una persona, un hombre casado. Más tiempo. Tiene más tiempo, ¿sí o no? ¿Cierto? Algunos hacen sí y casi lloran. Los casados, ya. Sí, ya casi no me queda tiempo para mí y para mis cosas. Bueno, hermanos, aquí la idea es que el soltero puede tener más tiempo para también dedicarse o tener cuidado, no dedicarse, pero sí tener cuidado a las cosas del Señor para poder agradar al Señor. Si usted no está cumpliendo eso, querido hombre soltero, esto es algo que corregir en su rol como hombre, siendo soltero. ¿Y qué será cuidar de las cosas del Señor? ¿Qué se les ocurre a los solteros y a los casados también? Al soltero, ¿qué será cuidar de las cosas del Señor? O sí, tener cuidado, ¿qué será? Pero concretos, así, aterrizados. Pero concreto, yo quiero algo concreto, práctico. ¿Qué será? ¿Señor? Pero, a ver, levanten la mano, Víctor. Ok, vamos a orar. Gracias. Eso es concreto. Orar es algo concreto. Entonces, si yo soy soltero y yo quiero ser un hombre, aunque soy soltero y yo necesito casarme para ser hombre, o alguno piensa diferente, ¿es cierto? Soy soltero y soy hombre, de que nací soy hombre, ¿sí o no? Ok, listo. Entonces, soy soltero, soy hombre. Sin embargo, si quiero ser ese hombre soltero que quiere cumplir ese rol a la luz de la Escritura, yo debo tener cuidado de las cosas del Señor. Si no, ese camino me parece derecho, pero ¿cuál es el fin? La muerte. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener cuidado de las cosas del Señor. Oración. Tengo que conocer al Señor, tengo fe en Cristo. Dentro de mi vida como soltero debo orar. ¿Qué más? ¿Algo más? Ok, pero antes de eso, ¿qué más podríamos hacer? Más fundamental. La Biblia. La Biblia. Soy soltero, bueno, tengo más tiempo. Bueno, puedo leer la Biblia, ¿cierto?
O puedo tener más tiempo con mi Nintendo. ¿Está mal jugar Nintendo? ¿A quiénes les gusta jugar? ¿O cuál es el otro? Xbox. Levanten la mano, levanten la mano. ¿Solteros o casados? Levanten la mano por igual. Uy, hermanos. Listo. Definitivamente yo soy de otra etapa de la vida, de otra generación. Ok. Sí, si pueden hacer muchas otras cosas, pero necesito orar, necesito también tener contacto con la palabra del Señor, la Biblia, ¿cierto? ¿Qué más necesitaría? Buenas relaciones con otros, cuidar mis relaciones con otros, la iglesia. Ujú. Entonces, cumplo en mi casa como soltero, ¿cierto? Pero también puedo usar parte de mi tiempo para servir en la iglesia, ¿cierto? Para servir a mis hermanos, para servir a otras personas que pueden ser, que pueden necesitar algo. En mi familia también lo puedo hacer, ¿cierto? Puedo velar porque no hay alguien que necesita en mi familia que se le acompañe a una cita médica y nadie más puede, pero yo soy el soltero y yo tengo tiempo, pues yo voy, ¿sí o no? Súper. En la iglesia puedo involucrarme un poco más. Puedo tener cuidado de las cosas del Señor. Entonces, jóvenes, si queremos ser esos hombres que cumplen ese rol como hombre, esto es algo para corregir. Casados, dice ahí mismo, para los casados, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Qué será eso? El soltero también, si tiene trabajo, pues también. El dinero. Pero yo hice una pausa, pero ahí el texto sigue. ¿Qué dice? De cómo agradar a su mujer. ¿Saben? Aquí dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y dice qué cosas específicamente, de cómo agrada a quién, a su esposa, dice. Miren, aquí la palabra mundo no está usada en un sentido negativo. Normalmente dice, uy, no, yo no tengo nada que ver con el mundo. ¿Sí? ¿Usted ha pensado así? No, yo me aparto del mundo, ¿cierto? Pero aquí la palabra mundo no se está usando de una forma negativa. No está hablando de algo pecaminoso, está hablando de algo temporal. Dura lo que dura el mundo. ¿Qué es lo que dura el mundo aquí? El matrimonio. ¿Se acuerdan que dijo el Señor cuando la persona ya parte de esta tierra? ¿Qué pasa en el siglo venidero? Y Él dice que no se casan, no se darán en casamiento, sino que serán como quienes, como los ángeles. Así que, solteros, si usted se quiere casar, toca que se case aquí, hermano, porque ya después bailas. Ya después, allá, no se, allá se casa con Cristo y ya, ¿listo? Pero allá no. Así que aquí las cosas del mundo es agradar a su mujer. Ahora para los casados. Con eso concluyo este punto y luego sí vamos al último punto. Hombres casados, levanten la mano los hombres casados. Listo. Acá entre nosotros hay hombres viudos, ¿sí sabían? Ok. Hombres casados, levanten la mano otra vez. Así de rápido se cansan ustedes, hermanos. Listo. Hombres casados. Ustedes, yo también como hombre casado, debemos tener cuidado cada uno de cómo agradar a quién, a cada uno a su esposa. ¿Usted vela por cómo agrada a su esposa, hermano, hombre casado? ¿O la ve como un objeto? Porque aquí no dice eso, ¿cierto? Aquí no dice, mire a su esposa como un objeto, mándela como un objeto, ella se tiene que someter a usted porque usted es la cabeza y usted es la autoridad. No dice eso, sino que él tiene cuidado. ¿Cómo así tiene cuidado? ¿Hay algo que usted maneje con cuidado? ¿Esto cómo tendríamos que tratarlo? Con cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Es delicado, ¿cierto? ¿Esto cómo tendríamos que tratarlo? ¿Cómo? Con cuidado, porque es delicado. Pero un balón de fútbol, a las patadas, gracias, hermano. Un balón de fútbol, pues a las patadas. Allí, Juan nos dice, ¿cómo le pegas tú al balón? ¿Duro o cómo le pegas? Duro y bien, y al ángulo y todo. Excelente, con técnica. El hombre es futbolista y donde lo ven. Y duro, no como ustedes. A un balón sí a las patadas.
pero a su esposa con cuidado, hermano. En todos los aspectos. Cuando le hable, háblele con cuidado. Cuando la escuche, escúchela con cuidado. Cuando va a tener intimidad con su esposa, con cuidado. Pregúntele, pregúntele. ¿Cómo se siente? Pregúntele si, si siente la disposición y si no. Si no, bueno, espérese. Si lleva un año, bueno, no espere tanto. Pero sí pregúntele. Saber cómo se siente, si se siente bien, si está dispuesta, si no. ¿Sí? Siéntese y hable con ella, trátela con cuidado. Ámela, en otras palabras. Porque Dios se la dio y es un vaso más frágil. Y Dios se la dio a usted, a cada uno de su esposa, a mí, a mi esposa. Tengamos temor, porque nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Ah, pero es que me sacó la piedra. Nos va a pedir cuentas. Ah, eso no es bíblico. Sí, sí es bíblico. En el huerto del Edén, ¿a quién le pidió cuentas? Dios. Cuando ella extendió, tomó el fruto en su mano, lo mordió y luego le dio a su marido. ¿A quién le pidió cuentas? A Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Usted cree que usted no le va a pedir cuentas a Dios? Yo sé que sí. Yo sé que usted cree que sí le va a pedir cuentas. Acuérdese de eso ahorita cuando la vea más tarde. Y tenga cuidado de ella en todos los aspectos. Ahora, si usted quiere saber cómo tener cuidado de su esposa, le voy a dar un consejo. Esto sí ya es un consejo. No se imagine cómo. Pregúntele. ¿Quién dijo pregúntele? Para un premio. Ay, gracias, Víctor. Un premio para Víctor. Ya usted sabe los parámetros generales de la escritura, ¿cierto? Trátela como a vaso más frágil, ¿cierto? Trátela como a su hermana en la fe, cuide de ella, vele por ella, ore por ella, ¿cierto? Si tiene una diferencia, arréglese con ella. Ya usted da los parámetros generales de la escritura. No espere que pasen días y se ponga el sol sobre su enojo, no, arréglelo pronto. Pero si usted quiere tener cuidado de ella, hermano, pregúntele. Ay, que aquí te traje unas flores, ¿no? Pero tú no sabes que yo soy alérgica a esas flores que tú traes. No, pues pregúntele. Ay, pero me costó un poco de plata. Pues pregúntele. ¿Mm? Mi esposa me dice, no me traigas flores. ¿Sí saben? Pues, yo la escuché, no, no me traigas flores. No me gustan las flores. Y cuando éramos novios yo era flores y flores y flores. En serio, a mí me parecía genial llevarle flores. Y ella, ay, tan bonito, ay, tan lindo. Claro, éramos novios. Pero ya cuando nos casamos, ay, no me traigas más flores. ¿Cómo así? Yo pensé que te gustaban. No, a ti es al que te gustan. Yo, bueno, perdón. Entonces, a mí tráigame un postrecito, a mí tráigame, invíteme a almorzar, sí, ahí, ahórreselo de las flores y gástelo en otra cosa para mí. Pregúntele y tenga cuidado de su esposa, de cómo agradarla. De nuevo, en todo. Y finalmente, ya vimos esos aspectos en los que hay que evaluar nuestra masculinidad, integridad y templanza, vida familiar, solteros y casados, y en cuanto a su vida como hombre, su reputación. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo está su reputación? A mí no me importa lo que digan de mí, ¿sí? ¿A usted le importa lo que digan de usted? ¿O le resbala? ¿Es importante o no es importante? ¿O no le afecta? Sí, ¿cierto? Todos tenemos algo de dentro que nos dice, no, yo quiero que hablen de mí, pero que hablen como bien, ¿cierto? Hay un dicho por ahí que dice, no importa si hablen mal o bien de mí, lo importante es que hablen, ¿sí? ¿Usted sabe su filosofía de vida? ¿Sí? Sí, yo lo que quiero es ser famoso, dijo Pablo Escobar, ¿cierto? ¿Usted le importa eso? Sí, su reputación es importante. Bueno, lo importante aquí es que para Dios es más importante, porque es lo que dice el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de quienes, de los de afuera. Miren, la reputación es importante.
Sí es importante la reputación. Y como ya dijo lo anterior, y como está hablando a hombres creyentes que han depositado su fe en Cristo, no está hablando de una fachada, que usted parezca, no está hablando de eso. Está hablando de que lo que usted es por dentro se manifieste, se refleje, se vea y que otros lo puedan ver. Debe ser una persona o un hombre intachable ante la comunidad que lo rodea. Escuche las personas que lo rodean. ¿Qué dicen de usted? Escuche. Es más, atrévase a preguntar. Vayan de sus vecinos, ¿qué dicen de usted? Vayan de su familia. Bueno, su familia que realmente tenga un punto objetivo, ¿no? Porque si yo voy y le pregunto a mi mamá, ay mamá, ¿usted qué piensa de mí? Ay, mi hijo, usted es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi hijo. Definitivamente. No, mira, si lo hacemos así, si no, vaya. Pregúntele a alguien que sea objetivo y que le diga a usted, que me diga a mí, ¿cierto? Si somos intachables ante la comunidad. Alguna vez iba manejando el carro. Tengo fama cuando manejo. Sí. Entonces llegué a un semáforo, iba llegando a la sede de la iglesia, no aquí, sino a Renacer. Y yo iba tarde y ese día como que dirigía el culto o algo. Yo, semáforo, y al frente un carro. Y el semáforo en rojo, entonces yo, semáforo en rojo, un carro al frente, yo detrás de ese carro, y tocaba dar una curva y otra curva llegaba a la sede. Y yo, ay Dios, ¿cuándo cambió el semáforo y el carro al frente? Ahí. Y yo quedé muy pegado, reversa, me metí, ya, voy llegando, voy parqueando en la bahía, cuando el otro carrito, y yo, ay no, ¿cómo así? Venía para acá, y se baja una hermana, y yo, ay no, qué vergüenza, yo, vamos rápido, salí, me metí por allá. Pues ese día se podrán imaginar cómo dirigí el culto, ¿no? Primero es, hermanos, vamos todos a orar para pedirle perdón al Señor. Esa fue mi oración. Porque los que estaban afuera podían ver el testimonio, ¿cierto? Después de un tiempo, después, unos meses después, ya no pude soportar eso y le dije a esa hermana, le dije, ay, ¿se acuerda que un día yo, ¿cómo así? ¿Era usted, pastor? Yo no me di cuenta. Yo sí dije, esa persona cómo manejaba de horrible, pero no sabía que era usted. Necesitamos velar por esa reputación, que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga quien, ese hombre, en descrédito y en lazo del diablo. También dice en el versículo 3, no pendenciero, ¿sí lo ven? Ahí, que se me olvidó marcarle en color. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todo eso tiene que ver con la reputación. ¿Qué es un hombre pendenciero? Que le gusta pelear, ¿cierto? Que le gusta discutir, que por todo le gusta, ¿cierto? Buscar problema, ¿ok? Que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, o sea, que no sea qué, que busque cómo ganar, ¿cierto? De una forma deshonesta el dinero, ¿eso qué es? Trampa, engañar, robo, ¿cierto? No puede ser así. Su testimonio afuera debe ser íntegro, debe ser intachable. Y finalmente, amable, apacible y no avaro. ¿Qué es avaro? Que quiera acumular, acumular, acumular y no dar. Y saben, hermanos, eso implica cómo usted y yo ofrendamos. Eso implica cómo usted y yo ofrendamos. Es parte de la vida del hombre, eso, saber ofrendar. No importa si es una cantidad alta, mediana o pequeña, eso no importa. El Señor dice en su palabra, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, cada primer día de la semana aparten y luego entreguen la ofrenda. ¿Ya? Eso es parte de la vida que nos llama el Señor a vivir como hombres, como hombres. Siendo apacibles y finalmente siendo amables. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Estén despiertos,
No se duerman, hermanos, no nos durmamos, estemos despiertos, permanezcamos firmes en la fe, como los hombres en Corinto que necesitaban estar alertas en medio de una sociedad cada vez más oscurecida por el pecado. Nosotros estamos en una sociedad igual. Estemos alertas, portémonos varonilmente, seamos fuertes, pidámosle a Dios que nos dé la capacidad. No dependa de sus fuerzas, dependa del obrar, del poder de Dios en su vida. Y todas las cosas, hagámoslas con amor. Oramos.